para una mayor comprensión de esta teoría de sistemas, nosotros lo vamos a utilizar para aplicarlo a nuestra área de conocimiento, que es el derecho, y en ese sentido nosotros vamos a hablar entonces de un sistema jurídico, Y aquí podemos, desde luego, ver algunas otras conceptualizaciones acerca del derecho como sistema, pero me parece que la conceptualización del derecho de Hart es muy ilustrativa respecto a lo que es un sistema jurídico, ¿no? Y en ese sentido, este autor, Hart, nos dice que, el derecho, este autor al tratar de conceptualizar el derecho, no al tratar más bien cuando lo conceptualizó el derecho, porque Hart se hace una pregunta inicial y muy importante, que es, la pregunta que él se hace es, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho? Ajá. Y en responder esta pregunta de qué es el derecho, que lo que él realmente hace es conceptualizarlo y después definirlo, al responder esta pregunta, Hart establece que existen dos tipos de normas. Las normas primarias, que se ocupan de las acciones de las personas, ¿no? Las normas primarias que se ocupan de las acciones de las personas, o lo que es lo mismo, confieren potestades e imponen deberes, ¿no? O sea, derechos y obligaciones, en otras palabras, ¿no? Las normas primarias son las que establecen derechos y obligaciones. Y las normas secundarias, de acuerdo con el autor, son aquellas que se ocupan de las normas primarias. ¿Ah? ¿Cómo funciona esto de acuerdo al autor? Vamos a ver. Las normas primarias ya quedó establecido, no hay vuelta de hoja, aquí es muy claro qué debemos entender por normas primarias. Dice el autor, son aquellas que establecen conductas, en concreto otorgan derechos e imponen obligaciones. O sea, todas aquellas normas jurídicas, desde luego, que encontremos y que estén incluidas en un sistema jurídico, para empezar a utilizar el vocabulario de la teoría de sistemas, que otorguen derechos e impongan obligaciones, son normas primarias. Normas primarias, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos derecho a una vivienda digna y decorosa. Esta norma establece un derecho. Luego entonces, de acuerdo con Hart, de acuerdo con la teoría de Hart, esta es una norma primaria. ¿Por qué? Porque otorga un derecho. Ajá. Aquí no hay vuelta de hoja, esto está muy claro, pero después vienen las normas secundarias. Y las normas secundarias, ya quedamos en que son aquellas que se encargan de las normas primarias. ¿Cómo es que se encargan de las normas primarias? Se encargan a través de tres tipos de reglas. La primera regla es la regla de reconocimiento. La regla de reconocimiento, que es aquella regla que habla de la pertenencia a un sistema jurídico. O lo que es lo mismo, las reglas de reconocimiento nos van a decir cuándo una norma primaria, o sea, aquella norma que establece derechos y obligaciones, pertenece a un sistema jurídico. ¿Ah? ¿En qué momento pertenece a un sistema jurídico? ¿No? Por eso se encarga de estas reglas de reconocimiento, le importan las características de una norma para ser considerada como una norma del grupo. ¿Cuáles son esas características de una norma para ser considerada como una norma de grupo? De eso se encargan las normas secundarias, específicamente las reglas de reconocimiento, ¿no? Si nosotros nos encontramos con una norma, ¿no? De pronto nos preguntamos, bueno, ¿esta norma pertenece al sistema jurídico mexicano? Sí, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las características de esa norma que nos hacen determinarla y considerarla como perteneciente al sistema jurídico mexicano? ¿Cuáles son esas características, no? Donde hay ese reconocimiento, dice la regla de reconocimiento, ¿no?
que en realidad por eso, como su nombre lo indica, por eso se llama regla de reconocimiento, porque reconoce una norma como perteneciente a un grupo o a un sistema, ¿no? Y donde existe ese reconocimiento hay una forma de norma secundaria, o sea, una norma para la identificación incontrovertible de las normas primarias. ¿Cómo identifico esas normas primarias como pertenecientes a un sistema? Con el reconocimiento. Con el reconocimiento. ¿Y ese reconocimiento cómo se da? Bueno, hay que ver las normas secundarias, de acuerdo con la teoría de Hart. Hay que ver las normas secundarias de ese sistema, que son las que nos dicen cómo reconocer como una norma que perteneciente a un sistema jurídico, ¿no? Y aquí viene también el concepto de norma válida. La norma válida es la que satisface los requisitos de la regla de reconocimiento, ¿no? ¿Qué es lo que le da validez a una norma? Ustedes saben que la validez de una norma se da en términos de una norma jerárquicamente superior, como por ejemplo la Constitución. Y ese requisito, ¿no? Ese requisito que es, entre otros, de que la Constitución le da el reconocimiento a las normas, ese requisito, cuando se satisface, se puede decir que es una norma válida, pero es una regla de reconocimiento. Ese requisito es una regla de reconocimiento. Y aquí el ejemplo, además del ejemplo que les acabo de dar, el ejemplo sería el proceso legislativo. ¿Por qué? Porque un proceso legislativo establece los requisitos para que una norma primaria pueda tener validez y aplicación y vigencia en un determinado territorio y para un determinado sector de la población, ¿no? Esto determina la validez. Esto son reglas de reconocimiento que son parte de las normas secundarias, ¿no? Es la primera. Las normas secundarias se componen, repito, se componen de 3 reglas. La primera es la regla o las reglas de reconocimiento. El segundo tipo de reglas de las normas secundarias son las reglas de cambio. Todo esto de acuerdo con la teoría de Hart, por supuesto, son las reglas de cambio. Las reglas de cambio tienen como objeto dinamizar el ordenamiento jurídico, evolucionarlo, hacerlo que evolucione, que sea dinámico, que cambie de acuerdo con las necesidades de la sociedad, que lo dinamice. Y por eso las reglas de cambio facultan a una persona o grupo de personas para que en un sistema jurídico las normas se puedan introducir, extraer o modificar. Cualquiera de esas 3 cosas que hagamos con las normas se determina por las reglas de cambio. Las reglas de cambio. Nosotros lo conocemos como derogación, abrogación o iniciativa puesta en vigencia, por ejemplo, de alguna norma. Lo conocemos de esa manera. Pero de acuerdo a la teoría de Hart y de acuerdo también a la teoría de sistemas, recordemos que la teoría de sistemas dice que un sistema tiene como objetivo, darle mantenimiento al propio sistema, o sea, asegurar que ese sistema continúe funcionando. ¿De qué manera va a poder lograr eso? Desechando lo que no sirve, ¿no? Desechando los elementos que no sirven, eso es una salida o una extracción, y ingresando nuevos elementos que sí le sirvan al sistema y que le ayuden a seguir en funcionamiento. Pero además de esas salidas y estas entradas, ¿no? Además de estas salidas y entradas, además puede haber modificación de los elementos que ya están dentro del propio sistema. Puede haber una modificación. Y esto trasladado a una teoría, a una teoría de sistemas jurídica, apoyada en la teoría de Hart, lo conocemos como una introducción, una extracción o una modificación de normas que lleva a cabo una persona, grupo de personas que generalmente son un poder legislativo, ¿no? Un poder legislativo,
o tal vez un poder constituyente permanente, por ejemplo, ¿no? Pero el funcionamiento de estos órganos, para introducir, extraer y modificar otras normas, el funcionamiento de estos órganos se determina gracias a las reglas de cambio, que son el segundo tipo de reglas de las normas secundarias. Y el tercer y último tipo de reglas de las normas secundarias son las reglas de atribución. Las reglas de atribución. Algunos autores, como Hart, escribió su teoría en inglés. Algunos autores dicen que más bien es una regla de adjudicación, lo traducen como regla de adjudicación. Algunos otros lo traducen como regla de atribución. El caso es de que en cualquiera de esas dos situaciones, estas reglas de atribución facultan a alguien o a un órgano o a algunas personas que conforman un órgano, las facultan para determinar si se ha transgredido una norma primaria. Una norma primaria. ¿Se ha transgredido o no se ha transgredido una norma primaria? Recordando que las normas primarias son las que establecen derechos y obligaciones. Y las normas secundarias, en este caso las reglas de atribución, son las que nos dicen quiénes van a determinar si una norma primaria ha sido transgredida o no. Y aquí entra por eso el concepto de competencia, ¿no? El concepto de competencia. Ustedes recordarán que eso es precisamente la competencia, ¿no? La atribución que tiene una persona, un funcionario o un órgano para actuar en un determinado ámbito del derecho, y hablando en este caso, para decir si una norma ha sido transgredida o no, una norma primaria. Ajá. Y aquí el ejemplo pues es un órgano jurisdiccional, que es el que tiene la atribución, de poder determinar si una norma primaria, es decir, una norma que otorga derechos y obligaciones, ha sido infringida o ha sido transgredida o no. Y por eso estas reglas de atribución son aquellas que determinan quiénes pueden hacer esto, y en ese sentido estas reglas de atribución pertenecen a las normas secundarias, que repito, las normas secundarias son aquellas que se encargan de las normas primarias. Y entonces, finalmente, esto nos da una explicación, claro, desde la perspectiva de Hart, nos da una explicación acerca del funcionamiento de un sistema jurídico. ¿Cómo funciona un sistema jurídico en términos generales? De esta manera, ¿no? De acuerdo con Hart, por supuesto, pero puede haber otras posturas que nos indiquen, que nos ayuden a determinar el funcionamiento de un sistema jurídico y las características de un sistema jurídico, que es precisamente a lo que se dedica la teoría de sistemas.